Buenas noches, profe. Mi nombre es Omaira Molina Gómez. Nosotros escogimos la terapia de aceptación y compromiso. Se la vamos a explicar junto con mi compañera Carla Ramírez y mi compañero Edwin Lara. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de qué es esta terapia. Bueno, por lo que pude investigar, es un método psicológico un poco más moderno que lo que normalmente hemos visto. Esto se enfoca en enseñarnos a aceptar nuestras emociones y pensamientos tal y como son, tal y como los manejamos día a día, mientras va ligado con tomar nuestras decisiones y nuestras acciones, las acciones que tenemos, como les digo, día a día, y que estén alineadas con lo que realmente nosotros valoramos en la vida, con los valores que tenemos inculcados desde pequeños, ¿no? En lugar de tratar de evadir o de controlar los pensamientos negativos, esta terapia se encarga o nos aconseja de que aprendamos a vivir o a convivir con ellos, a tolerarlos, eso sí, sin dejar que nos dominen, pero a manejarlos un poco más, no centrarnos en controlarlos y evitarlos, y que esto nos va a ayudar a vivir una vida tal vez más plena, más tranquila. Bueno, ¿en qué se basa la terapia? Esto se basa en la idea de que el sufrimiento humano surge cuando nosotros tratamos, como les decía, de evitar y de controlar estas emociones y estos pensamientos dolorosos. Entonces, es lo que trata de evitar dicha terapia. Nos sugiere que al aceptar estas experiencias y seguir adelante con acciones que sí son importantes para nuestra vida, en vez de tal vez estancarnos en lo doloroso y en pensar en cómo lo solucionamos, podríamos así llevar una vida más tranquila, más satisfactoria y cumplir las metas que realmente queremos porque estamos tomando las decisiones que deberíamos y no fijándonos en otras cosas. Al investigar sobre este trabajo, encontré unas premisas que me pareció importante resaltar aquí. Una de esas es que el sufrimiento es una condición necesaria para la vida de los humanos. Nos habla de que sea así como afrontamos la felicidad desde que estamos muy pequeños, también podemos afrontar el sufrimiento y aceptarlo en nuestra vida, tolerarlo. Bueno, también nos habla de que la evitación de experiencias es la base común de muchos problemas psicológicos, es la raíz de estos problemas o de traumas que podemos tener desde pequeños. Y de que lograr el bienestar no se consigue luchando contra los síntomas, como les decía, sino aceptándolos y promoviendo nuestras buenas decisiones para que nuestra vida sea mejor y podamos lograr lo que queremos. El compañero Edwin nos explica un poquito más sobre esta terapia. No, cuando hablamos como tal, el origen de aceptación y comprensión, pues partimos de estos cuatro autores, por Steam, por Hayes, por Cale, por Wilson. Tienes el micrófono apagado, Edwin. Bueno, entonces, cuando hablamos del origen de las TAC, ¿cierto? Que resaltamos esos cuatro autores, que es Steam, Hayes, Cale, Wilson. Ellos, en cierta manera, parten desde, o sea, las TAC se engloban dentro de las denominadas terapias de tercera generación, que surgen entre los años 70 y 80. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, lo que se surge como tal en la TAC es, primero, se enfoca como tal desde los trastornos, ¿sí? Pero desde una perspectiva contextualizada, es decir, conocer como tal la realidad, el contexto, y su principal objetivo no es tanto como reducir los síntomas, sino que el paciente pueda aprender a educarse y de pronto a reorientar la vida desde una manera más holística. Cuando hablamos como tal, la situación ideal es poder como tal conocer nuestra propia experiencia mental, ¿sí? Y psicológica, y así de esa manera poder ir reduciendo como tal los síntomas. Cuando ya hablamos como tal de los 6 principios del ATAC, pues el primero es el contacto del presente, la difusión cognitiva, la aceptación, el yo observador, valores y acción comprometida, donde pues a continuación les voy a hablar y compartir puntualmente como a qué hace referencia cada uno de ellos. Cuando hablamos como tal de contacto con el presente, es primero hacer consciente nuestra realidad, ¿sí? Comprometiéndose como tal en la experiencia del presente, buscando reducir o contrarrestar la desconexión,
¿Qué pasa cuando se presenta la desconexión con la realidad? Que vivimos en el pasado y vivimos con los miedos del pasado, con los traumas. Y eso realmente es lo que empezamos como tal a contrarrestar, ¿cierto? El segundo es la difusión cognitiva. Cuando hablamos como tal de difusión cognitiva, implica en poder separar como tal los pensamientos y aprenderlos a ver y estudiarlos como desde una manera más no tanto reflexiva, sino ver que de pronto ese pasado, esa historia, ese trauma que pasó en el pasado, pues valga la redundancia del pasado, no vivirlos otra vez en el presente, no traerlos otra vez. ¿Por qué? Porque entonces no se lleva como tal una finalidad que es vivir claramente, conscientemente el presente. La aceptación, cuando hablamos como tal de la aceptación, es primero pues como tal aceptar la realidad, aceptar como en cierta manera cómo estamos viviendo el presente, ¿cierto? Y no dejar que de pronto los pensamientos y las emociones de pronto intenten como controlarnos o cambiarlos, sino ser consciente de lo que se vive. El yo observador, ¿cierto? Es como en cierta manera es la capacidad como tal de observar nuestras experiencias desde unas perspectivas más amplias y compasivas. Es decir, cuando reconocemos el pasado, el trauma, el dolor, esas emociones y esas sensaciones, de pronto nos juzgamos demasiado, ¿cierto? Y esa mirada de observador es como comprendernos y aceptarnos que aunque fue dolorosa, de pronto ese trauma o esa experiencia, no hay que mirarnos con ese observador de juzgar, de reprimir de pronto esas sensaciones de dolor, sino de aceptarlas de una manera más humana. Cuando hablamos ya como tal de los valores, ¿cierto? Que es uno de los principios que me parece muy interesante, es darle como tal ese valor, como tal, a lo que nos encierra como ser, que son como tal esos valores, las cualidades, esos comportamientos que nos identifican y que de pronto nos hace ver y ser una mejor persona. Entonces, ver y comprender esa realidad para así podernos guiar frente a las acciones o cuando llegue de pronto algún recuerdo o algún pensamiento negativo. Y una acción comprometida es teniendo claro los valores, ¿cierto? Que se vivieron, que tenemos, es que desde allí nos comprometamos como a realizar acciones significativas y más coherentes con el plazo de nuestros objetivos a largo plazo. Es como esa proyección y ese anhelo de poder mejorar de pronto ese mal pasado, ese mal recuerdo y traerlo a un presente, pero con fines de mejorar en el futuro. Muchas gracias, Edwin. Bueno, continuando. Voy a dar unos ejemplos de esta terapia. Desde contextos de la psicoterapia, pues hablamos de que esto nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, la gestión del estrés laboral. También se ha demostrado que este es un tratamiento que ayuda en los trastornos de la ansiedad, de la depresión, el estrés postraumático y ya ha estado respaldado por numerosos estudios a nivel científico. Estos ámbitos, por lo general, se relacionan con problemas en las relaciones, manejo del dolor crónico, trastornos alimenticios, adicciones y trastornos del ánimo. ¿Cuáles son los objetivos para esta terapia? ¿Qué busca ella? Aumentar la flexibilidad psicológica, reducir la evitación de experiencias, promover mayor conciencia y contacto con el presente en vez de con el pasado y el futuro. Esto se refiere a que pues, la idea es eliminar, o no eliminar, sino que aprendamos a aceptar las experiencias negativas o que nos frustran como personas. También se requiere fomentar en los valores personales, basados como en los malestares o las malas experiencias, como repetía anteriormente, de la parte negativa. Desarrollar habilidades para lidiar con pensamientos difíciles y emociones dolorosas de una manera efectiva. Para concluir, desde la terapia
no se busca atacar como una serie de síntomas como tal, sino mejorar la forma en la que el individuo o el cliente se relaciona con todos los eventos internos, a la vez también que viva, o sea, obtenga una vida acorde a sus valores personales. Hay una premisa básica y que decía que ese modelo no está relacionado, o sea, es que ser feliz no es algo que está relacionado con la ausencia de sufrimiento, sino más bien es la capacidad para llevar una vida plena a pesar de que el sufrimiento esté allí. Esto se refiere a que el sufrimiento forma parte de nuestra vida y pues es necesario en nuestra vida. Gracias, profe.